Muy buenas tardes, mi nombre es John Garzón, estudiante de licenciatura en educación. Y en este video educativo les estaré explicando los conceptos y aportes de la educación. La etnohistoria, según Romero M. 2001, fue un sinónimo de la historia de los indígenas que apareció en los Estados Unidos para designar a los antropólogos investigaciones destinadas para analizar la historia de los pueblos nativos. También es conocida como la rama de la historia y la antropología, que también estudia a las comunidades originarias de una determinada región del mundo y su convivencia con otros grupos humanos. Pues bien, como primer punto tenemos el objeto de la etnohistoria. La etnohistoria tiene como objeto la reconstrucción histórico-cultural de los grupos étnicos. También tiene como campo de estudio las relaciones interétnicas, es decir, las interacciones entre grupos culturales diferentes. También es conocido como la rama de la historia y la antropología, que estudia a las comunidades originarias de determinadas regiones del mundo y de su convivencia con otros grupos humanos. Pues bien, como segundo punto tenemos las características y métodos de la etnohistoria. Pues bien, la etnohistoria estudia los elementos de origen natural y culturales, por lo que permite obtener información valiosa de ellos. Y también los métodos de la etnohistoria son el análisis de documentos coloniales para reconstruir el paso de los grupos étnicos sin escritura. Aportes de la etnohistoria. La etnohistoria trata de descubrir en los documentos escritos por una sociedad y una cultura los principios y las maneras de ser y de pensar de las otras sociedades y de las diferentes culturas. Aparte de eso, la etnohistoria hace un gran esfuerzo para descubrir los documentos escritos, pues con ellos lo que se busca es rescatar los aspectos históricos de un pueblo o de diferentes culturas. La importancia de la etnohistoria y los etnoeducadores. La etnohistoria se desarrolla a partir de tres ejes, que son el objeto, la disciplina y el método. Guillermo Bonfil Batalla afirmó que se utilizó por primera vez el término etnoeducación en el año 1991 durante el discurso en Costa Rica para referirse a una educación cultural diferenciada para grupos étnicos. La etnoeducación sirve como punto de referencia en cuanto a la defensa de las comunidades y también con sus colectividades y la historia de sus ancestros, pero más que todo la historia de sus luchas y sus derechos. Cabe resaltar también que la etnoeducación y sus métodos se han venido reestructurando desde la Constitución Política de 1991 de Colombia. Para concluir, podemos añadir de que la etnohistoria, es de vital importancia para los etnoeducadores, docentes en formación y docentes en el ejercicio, porque es la base para conocer la historia de los grupos étnicos, porque es la etnohistoria la que nos permite al etnoeducador que tenga un pensamiento crítico para abordar temas culturales. También le permite al etnoeducador obtener nuevos saberes
y contribuir con los grupos étnicos para que sus presaberes se mantengan en el tiempo, y por tal razón los invito a estudiar etnoeducación, etnohistoria, que es un tema muy importante y una materia muy interesante. Muchas gracias.